Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Simón Manríquez y junto con mi grupo conformado por Maite Cavieres, Kevin Osorio y Jadi Gasham, les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación acerca de las variaciones anatómicas del nervio pudendo en su trayecto por el canal de Alcock y sus implicancias clínicas. El nervio pudendo es el nervio principal del perine. Este proporciona inervación tanto motora como sensitiva a estructuras claves relacionadas con la contención, función sexual y sensibilidad perineal. Es un nervio pequeño, pero clínicamente muy relevante. Una característica muy importante es que es muy susceptible a atrapamientos, especialmente cuando éste atraviesa el canal de Alcock. El atrapamiento pudendo se asocia principalmente con dolor neuropático incapacitante, disfunción sexual y alteraciones esfinterianas. Es por esto que surge la importancia de la revisión. La anatomía del nervio pudendo no es fija y esta variabilidad tiene consecuencias clínicas directas. El canal de Alcock es uno de los sitios más estudiados en relación al atrapamiento del nervio. Su estructura es compleja, está formado por la fascia del músculo obturador interno y se ubica en la fosa isquiorrectal. El problema es que la literatura describe múltiples variaciones anatómicas, tanto en la trayectoria del nervio como en su división y en su relación con vasos o ligamentos. Entonces surge la pregunta central de nuestra investigación. ¿Cuáles son las variaciones anatómicas más importantes dentro del canal de Alcock y cómo afectan al manejo clínico del paciente? Entonces nos planteamos un objetivo general, el cual es analizar y sintetizar la evidencia sobre las variantes anatómicas del nervio pudendo. Y este objetivo se dividió en dos. Primero, el identificar las variantes anatómicas más frecuentes y el segundo, el relacionar estas variaciones con las fallas técnicas terapéuticas como bloqueos anestésicos, cirugías de descompresión y riesgo de lesión nerviosa. Yéndonos a la parte de métodos, nosotros realizamos una revisión narrativa con metodología explícita. La búsqueda se realizó exclusivamente en PubMed y se incluyeron estudios anatómicos cadavéricos que describieran variaciones en el trayecto del nervio pudendo y sus ramificaciones y relaciones estructurales. Inicialmente, encontramos 6 artículos, a los cuales agregamos dos por revisión individual. Después del análisis de títulos y resúmenes, excluimos uno por falta de información anatómica útil. Y luego de los 7 restantes, tras leer el texto completo, se excluyó uno más por no cumplir con los criterios de la investigación. Finalmente, incluimos 6 artículos, todos con relevancia quirúrgica y con muestras entre 10 y 58 hemipelvis, lo que aporta un nivel anatómico robusto. A continuación, mi compañero Jadi va a comenzar a hablar sobre los resultados. Ahora voy a presentar los resultados de nuestro trabajo, enfocado en las variantes anatómicas del nervio pudendo en su trayecto por el canal de Alcock. Para esto organizamos la información recopilada de la siguiente manera, en 4 grandes apartados. Primero, variantes del tronco, después, el curso del nervio rectal inferior, las divisiones precoces y la relación del nervio con los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos. En primer lugar, encontramos que en un 61,5% de las hemipelvis, el nervio presenta un tronco único, que sería el trayecto más frecuente. En el resto de los casos, el pudendo se divide antes de entrar al canal de Alcock. Como consecuencia, se terminará por formar entre 2 a 4 diferentes troncos. Esto tiene una implicancia clínica muy relevante, ya que cuando existe más de un tronco, que un tronco debía ser lo normal, aumenta el riesgo de fallo en bloques anastésicos o de neurólisis incompleta en cirugías. Como se puede apreciar en la figura 1, se muestra un ejemplo de hemipelvis disecada donde se observa claramente un solo tronco en el nervio pudendo. Esta imagen representa la variante más común y ayuda a visualizar la disposición clásica del nervio antes de entrar por el canal de Alcock. En un segundo hallazgo, que también es relevante, en un 42% de los casos, el nervio rectal inferior discurre dentro del canal de Alcock. Esto aumenta el riesgo de que sufra algún tipo de compresión selectiva, lo que explicaría síntomas anorrectales marcados en alguno de los pacientes.
Bueno, en la figura 2, como se puede apreciar, se puede ver el trayecto del nervio rectal inferior disecado, justo en la porción proximal del canal o conducto de Alcock. Esta imagen permite entender por qué cuando el nervio rectal inferior va dentro del canal puede coexistir dolor perineal con síntomas anorrectales. A continuación, mi compañero va a continuar con los resultados también. Bueno, en tercer lugar, observamos variantes de formación multitroncal, donde el pudendo se divide en tres o incluso cuatro troncos antes de entrar al canal. Aunque su prevalencia es menor, estas variantes son clínicamente muy relevantes. Entonces, como el tronco principal se divide precozmente en varios fascículos que se distribuyen hacia el recto del periné, hacia el recto del periné y la rama dorsogenital, puede tener implicancias como simular atrapamientos múltiples y alterar la interpretación de un bloqueo. Esto lo podemos ver en la figura 3, que muestra claramente cómo el pudendo puede ramificarse antes del canal, generando trayectos que se separan y que recorren la zona isquioanal de forma no típica o atípica. Por otro lado, y el cuarto punto, aborda la relación entre el pudendo y los ligamentos, especialmente el ligamento sacrotuberoso, que observamos que el 39% de los casos este ligamento presenta un engrosamiento marcado y en un 8% forma una vaina fibrosa completa alrededor del nervio. Esto lo podemos ver en la figura 4 que está más abajito. Y bueno, para sintetizar, todos estos hallazgos incluimos una tabla que resume las principales variantes anatómicas del pudendo, el método que se identificaron, su prevalencia y la implicancia clínica. A lo que vamos con el método o la metodología cadavérica y quirúrgica, queremos referirnos a la información de cómo se obtuvo. En el caso de cadavérico, se obtuvo disecando los cadáveres, y quirúrgico significa que los hallazgos se obtuvieron durante las cirugías reales en pacientes vivos. Entonces, como primer punto, tenemos el tronco único, que como vimos en la figura 1, su prevalencia va aproximadamente entre un 52 a un 61% aproximadamente, dependiendo del estudio. Él es el trayecto más estable del nervio y por lo mismo su implicancia clínica es positiva. Esto es porque facilita los bloqueos y reduce el riesgo de fallas anestésicas y quirúrgicas. Como segundo punto tenemos la ramificación precoz, que es cuando el nervio se divide antes de entrar al canal, tal como vimos en la figura 3. Esta variante puede ir desde un 13% hasta el 61%, dependiendo de la población estudiada. Y clínicamente esto dificulta los bloqueos porque un solo punto de infiltración puede no alcanzar para todos los troncos. El tercer punto, la trifurcación, su prevalencia o sea, bordea entre el 11,5%. Esta variante es especialmente relevante porque simula atrapamientos múltiples y complejiza tanto la interpretación clínica como la planificación quirúrgica. El cuarto punto, IRN, que vendría siendo el nervio rectal inferior dentro del canal de Alcock. Esto ocurre entre un 42,3% de los casos. Su implicancia clínica es cuando entra el canal, este nervio es más propenso, más propenso a compresión selectiva, lo que explica a pacientes con síntomas anorrectales. El quinto punto, curso transligamentoso. Esto significa que el nervio atraviesa el sacro espinoso o el sacro tuberoso y su prevalencia es cercana al 7%. Y por ende la implicancia clínica es directa ya que este es un sitio real de atrapamiento y es muy difícil detectar si no se tiene acceso quirúrgico al área. Entonces los pacientes con esta variante suelen tener compresión más severa o más grave. Y por último, el sexto punto, el engrosamiento del ligamento sacrotuberoso, que vimos en la figura 4, ocurre aproximadamente entre un 39% de los casos que genera una vaina fibrosa alrededor del nervio. Esto traduce en estrechamiento del canal y compresión del nervio, haciendo que el paciente tenga síntomas resistentes y que los procedimientos quirúrgicos sean más difíciles. Eso. Como última parte, decidimos incluir también las limitaciones, porque las frecuencias de cada variante cambian mucho en estudios. Como dijo mi compañero que vi anteriormente, algunos van a tener un 61%, otros 11, otros 7, y esto es debido a que los métodos son distintos. Algunos son cadavéricos, otros quirúrgicos, otros por imágenes. Por eso, las prevalencias deben interpretarse como rangos aproximados, no como valores absolutos.
Como dijimos anteriormente, en el canal de Alclock pueden presentarse numerosas variaciones anatómicas, como las identificamos en nuestros resultados. Estas adquieren gran relevancia clínica porque pueden explicar desde las fallas en los bloqueos anestésicos hasta la em, aparición de síntomas compatibles con los criterios de Nantes para neuropatía pudenda. En particular, los cambios morfológicos del ligamento sacrotuberoso, ya sea engrosamiento, inserciones accesorias o modificaciones en su orientación, pueden estrechar de manera importante el canal, generando menos espacio para el paso del nervio y de la arteria pudenda interna. Esto no solo aumenta el riesgo de compresión crónica, sino que también eleva la posibilidad de una lesión arterial durante intervenciones quirúrgicas de descompresión. Además, la gran variabilidad en la forma y en el patrón de ramificación del nervio pudendo respalda la necesidad de incorporar de manera obligatoria el uso de guía ecográfica en los bloqueos, ya que permite identificar con precisión la anatomía real del paciente, optimizando la efectividad del procedimiento y reduciendo complicaciones quirúrgicas. Por último, esta variabilidad anatómica debe ser considerada en la enseñanza de la anatomía, ya que puede modificar los puntos de referencia tradicionalmente empleados para identificar el trayecto del nervio dentro del canal. Integrar estas diferencias en el estudio anatómico permite comprender por qué la posición del nervio no siempre coincide con lo descrito en los modelos clásicos y por qué ciertos procedimientos de evaluaciones pueden requerir ajustes según la disposición real de cada individuo. Reconocer estas variaciones favorece una interpretación clínica más precisa y además plantea implicancias relevantes tanto para los docentes que deben incorporar esta diversidad en la educación anatómica como para la investigación, ya que al abrir la necesidad de seguir profundizando en la frecuencia, clasificación y relevancia funcional de estas variaciones. Muchas gracias por escucharnos.